Decíamos, el fiscal nacional Ángel Valencia está con nosotros acá en el estudio. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. A mí no me gusta la casuística como para analizar las cosas, pero ¿usted vio el Tele 13 de anoche, el Central? ¿El inicio de anoche? No. Es particularmente dramático. Un guardia municipal asesinado en La Cisterna, otros guardias municipales agredidos en Independencia, una turba que se metió en un supermercado y golpeó a un guardia hasta dejarlo inconsciente, y una persecución de una camioneta que iba con un neumático tirando chispas entre Vitacura y San Miguel, con, no sé, 30, 40, 50, da lo mismo. Es casi anecdótico el dato de la cantidad de patrullas que iban persiguiendo a unos adolescentes y la sensación que queda, que es una sensación que yo comparto, perdón el punto de vista personal, pero es que no pasa nada, es que hay impunidad frente a cosas como esas, y eso es lo que irrita. Ayer no hubo ninguna balacera como las que nos vamos a ocupar más adelante en la entrevista, pero hay una sensación de impunidad. Sí, quizá yo esa sensación no la comparto. Todo nuestras mediciones recientes, nuestras estadísticas, muestran que la tasa de impunidad la hemos ido reduciendo. En los delitos graves, particularmente en aquellos relacionados con crimen organizado. La iniciativa del proyecto ECO en 12 ciudades ha sido una contribución importante para reducir esa tasa. Nos ha costado mucho más en la región metropolitana, y eso es un hecho. Pero en las otras ciudades en las que lo hemos podido implementar, hemos conseguido reducir significativamente la tasa de impunidad. Nosotros la llamamos la tasa de causas con imputado desconocido, es decir, los casos en los cuales nunca pudimos detener a los autores y no supimos quiénes eran. Eso lo hemos podido reducir. Lo que sí comparto con ustedes es la frustración, la sensación de frustración muchas veces, de que pese a que hemos reducido esta tasa de impunidad, y siempre recuerdo los comentarios del Ministerio de las autoridades del Ministerio de Justicia cuando nos reclaman porque estamos mandando muchos presos a la cárcel y nos piden que se considere la situación de hacinamiento para que no hagamos tantas peticiones. Entonces, eso obedece, en ese caso de prisión preventiva, digamos. Exactamente, eso, y después, en la medida que seamos capaces de adoptar medidas como las que hemos propuesto para reducir los tiempos de las investigaciones, rápidamente esas prisiones preventivas deberían transformarse en condenas. El tema es cuánto nos estamos demorando en llegar a juicio. Una cosa más bien técnica. Pero el punto es que, pese a que hemos sido capaces, y esa es la responsabilidad nuestra del Ministerio Público, de ir enfrentando la impunidad y ir reduciendo las tasas de impunidad, nos ha costado más en la región metropolitana, este tipo de hechos siguen ocurriendo. Y como le contaba antes de que empezáramos el programa, me produce una sensación muy parecida a lo que nos ocurrió el año pasado con el homicidio del Cabo Palma, que se habían adoptado una serie de medidas que parecían bien orientadas, bien concebidas, y pese a aquello, alguien no dudó en vaciar un cargador para dar muerte al Cabo Palma simplemente porque estaba tratando de fiscalizar o acercarse a un automóvil. Claro, ahora, se entiende que siempre, ante cualquier sistema de seguridad, un loco que es capaz de que no importe nada la vida de un carabinero, además de un policía, y descargue todo un cargador en un cabo como el Cabo Palma, ya se entiende que eso puede ser una situación extraordinaria o extraordinariamente violenta. Lo que no se entiende es por qué cuesta, por ejemplo, bajar en la región metropolitana la cantidad de imputados desconocidos. Es un problema que tiene a mucha parte de la población sometida a una vida que no se merecen y que creen no merecer, digamos. Como usted sabe, nosotros actuamos, nuestro rol es posterior a la comisión de los delitos. Por supuesto, contribuyendo a reducir la impunidad, de esa manera también aportamos a que las bandas dejen de actuar y en consecuencia se cometan menos delitos, pero lo nuestro no es preventivo, esencialmente, claro. Lo nuestro viene después. Pero sabiendo esto no nos hemos quedado quietos. O sea, esto lo sabíamos y hemos tomado medidas. Recuerde que lo que estamos tratando de hacer con los equipos ECO en la región metropolitana es tratando de aplicar un remedial, suplir lo que necesitamos con la función que tiene que cumplir la Fiscalía Supraterritorial en el futuro. Todavía está ya hoy día solo aprobada en la Constitución, está en trámite legislativo hoy día en el Congreso. Hemos planteado la importancia de que se apure ese trámite legislativo. Le hemos planteado al gobierno la importancia de que esa Fiscalía Supraterritorial no tenga una gradualidad de 4 años, como está proponiendo la Dirección de Presupuesto, 4 años para 30 fiscales, sino que se aplique ojalá de una vez en todo el país y a la brevedad posible, porque es clave para resolverlo. Pero estamos haciendo cosas, pese a que no tenemos esos medios, no tenemos el plan de fortalecimiento todavía, no tenemos todavía la Fiscalía
supraterritorial funcionando. Estamos tomando decisiones y haciendo cosas con lo que tenemos. Los equipos están bastante estresados, están tomando turnos que antes no tomaban los fiscales, gracias a este proyecto ECO, que fue financiado en el contexto del Plan Calle Sin Violencia, unos fondos adicionales. Nos hemos vuelto a tener en los delitos relacionados con crimen organizado, en los casos de los homicidios, de los secuestros, hemos vuelto a tener atención a víctimas y testigos en el sitio del suceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, y hemos conseguido bajar, pero nos falta. ¿Y qué es lo que hemos propuesto? Y lo propusimos hace varias semanas atrás, y afortunadamente ahora el gobierno manifestó públicamente que iba a apoyar esa iniciativa, es que ampliar esa iniciativa, o ampliar los recursos que tuvimos para ese propósito, y emplearlos además a lo siguiente, y que es básicamente un proyecto que apunta, primero, a atacar a los prolíficos, es decir, a los delincuentes prolíficos. ¿Ya? Es decir, este pequeño grupo de sujetos que comete una gran cantidad de delitos. Hemos dado golpes importantes a las bandas transnacionales. Ustedes han visto cómo hemos podido incluso ir a buscar al extranjero a los líderes de bandas importantes, cosas que no han podido nuestros países vecinos a veces hacer, gracias a esfuerzos de colaboración con las fiscalías de países vecinos, de colaboración entre las policías, hemos podido dar con ellos y hacer esfuerzos por traerlos a Chile y hacerlos en Chile enfrentar a la justicia. Pero eso con el crimen organizado transnacional, que ha producido buenos resultados, nos ha provocado también una suerte de desorganización interna de la tropa, podríamos decir, y el surgimiento de esta gente sigue funcionando y sigue operando, claro, de bandas que siguen operando y ahora con algún grado de autonomía o que siguen respondiendo a lo que queda de la organización externa. Para eso, para las bandas, necesitamos un proyecto que se enfoque en ellas, ¿okay? Es decir, que ya no se busque la gran organización, que ya no resuelva el caso a caso, sino que persiga a las bandas. Los alcaldes tienen mucha información sobre eso, ¿okay? Y para eso pedimos una ampliación del proyecto y eso es lo que estamos consiguiendo. Esperamos partirlo lo antes posible, a la brevedad. Y lo segundo es que eso con adultos, pero con adolescentes también necesitamos un programa especial. Y lo que hemos propuesto al gobierno es que en el caso de la macrozona norte, donde está rigiendo la nueva ley de responsabilidad penal de adolescentes, el nuevo sistema de justicia juvenil, y en la región metropolitana, implementemos un sistema de vigilancia de los adolescentes que están cometiendo una gran cantidad de delitos, ¿ya?, similar a sistemas que han operado en el Reino Unido, si no me equivoco, particularmente en Irlanda, y que han dado buenos resultados, con delincuentes adolescentes prolíficos. Ya, o sea, son delincuentes adolescentes que los toman, entre la edad y la cuantía de los delitos vuelven a salir, y entonces cuando se convierten en prolíficos, ¿hacer qué con ellos? Ya son prolíficos, ya. Iván. O sea, sabemos... O sea, cuando los catalogan o los caracterizan como el sistema de prolíficos. justicia penal empieza a los 14 años, claro, pero sabemos que probablemente los que cometen gran cantidad de delitos entre los 14 y los 18 son jóvenes que empezaron lamentablemente a cometer delitos a los 12 o a los 13. Ya. Su primer delito grave lo cometieron antes. Nosotros los tomamos como si fueran primerizos y en circunstancias que ya tienen experiencia. Es son triste, pero... niños. Claro, sí. Eso requiere, tratándose niños y adolescentes, un esfuerzo integrado tanto del sistema de protección, de los juzgados de familia, como de la fiscalía, como del sector municipal, como del sistema educativo, del sistema judicial y del Ministerio Público para los efectos de hacer una intervención más integral, ¿no?, a estos adolescentes que están cometiendo una gran cantidad de delitos. Entonces, una estrategia de persecución para las bandas, una estrategia de persecución para los adolescentes, es lo que necesitamos. Creo que hoy día nos ayudaría mucho a mover la aguja y a reducir la cantidad de delitos que están siendo cometidos por ellos. Eso es lo que afortunadamente el gobierno nos aprobó, pero con los recursos que tenemos. O sea, estamos lamentablemente, estamos estresando nuestros equipos, no tenemos más fiscales. Los fiscales que ya están, que no estaban sin turno, están volviendo a tener turno. No están solo trabajando mejor, sino que además muchos de ellos están trabajando más. Hay un problema de recursos. Hay un problema de recursos importante, pero no nos estamos escudando del problema de recursos porque entendemos que hoy día Chile necesita que todos hagamos un esfuerzo extraordinario. Pero sí, ojalá el plan de fortalecimiento que está en el Congreso se apruebe a la brevedad posible, porque necesitamos mayor dotación y creo que en eso hay un consenso muy amplio. En lo concreto, en el caso de Lampa, la ministra del Interior ayer dijo que iba a haber nuevas detenciones. Yo entiendo que es una investigación secreta, pero ¿es efectivo que va a haber nuevas detenciones, que ya está en camino eso? Yo no sé a qué se habrá referido la ministra del Interior, pero me parece que esa pregunta deberían darla a los fiscales y esas detenciones de producirse se van a practicar cuando sean necesarias, procedentes y útiles para la investigación. Un artículo del diario La Tercera de hoy dice que se trata del Tren de Aragua, actuando en las fiestas, esas fiestas, after party, donde ocurrió la balacera el martes pasado. Lo que dice el artículo de La Tercera, y creo que es una hipótesis que yo había transmitido, que había compartido. Les dije, a diferencia de lo que nos pasó en el caso de Quilicura, en que aparentemente lo que
La hipótesis sobre la que estamos trabajando es que un sujeto, acompañado de otros individuos, dispara a un conjunto de adolescentes que se encuentran en la calle, en la vía pública, y que reciben los disparos, es decir, aparentemente no hubo intercambio. En el caso específico de Lampa, esta fiesta, ¿no? Esto que se ocurre en el after hour, ¿no? De Lampa, lo que no teníamos en su momento claridad acerca de si había alguien que había disparado a todas las personas que se encontraban en el lugar o si había habido intercambio de disparos. Ya. Esa hipótesis de intercambio de disparos es lo que describe la nota de prensa que usted señala. Es decir, que a diferencia de Quilicura, donde uno o un grupo de sujetos le dispara a otros y los otros reciben los disparos, en el caso, específico de Lampa puede haber habido intercambio. Ya, es que pasan varias cosas. Uno, primero, puede que esté confundido, pero no sé si el artículo de Juan Andrés Quesada u otro, donde se asegura que son fiestas donde participa gente del Tren de Aragua. Eso es una hipótesis plausible. Es posible. Sí, claro. Y en ese mismo punto de vista, en las hipótesis, lo que afirma el artículo es que el conflicto empieza porque hay una persona que está vendiendo drogas sin vacuna, que es el típico método que tienen las mafias para permitir o no la comercialización de productos legales o ilegales en un determinado territorio. Es una hipótesis periodística plausible que tiene algún sustento en la evidencia encontrada en el lugar. Como pudo apreciarse en las fotografías o en las audiencias en las que intervino el Ministerio Público, se encontró gran cantidad de aguas de botellas de agua mineral, de botellas de agua, rastros de tusi en el lugar, no tanta presencia de bebidas alcohólicas, por lo tanto uno puede presumir que había bastante consumo de droga en el lugar, pero la forma como se produce lo que puede haber sido o un disparo de un grupo a otro y un grupo que es víctima, o hubo un intercambio de disparos entre dos grupos, es parte de la investigación. Yo sobre el particular no quisiera ahondar. Ahora, hasta ahora lo que se entiende es que no ha habido resultados, porque hay 3 personas que fueron formalizadas, pero como dice el defensor público de Colina, ninguno de ellos está asociado a los homicidios. Bueno, la defensa tiene siempre sus teorías particulares. Porque es defensa. La defensa tiene siempre sus teorías particulares. Recuerdo que había una persona herida a bala que estaba junto a un arma de fuego, o sea, cerca del lugar. Ahora, el otro por obstrucción a la justicia. Faltan pericias todavía, que esas personas se les interrogue. Hay otras personas que resultaron heridas. Hay diligencias en curso, confío en que los fiscales y las policías van a poder esclarecer adecuadamente qué es lo que ocurrió. O sea, va a haber Han pasado pocos días, nos faltan pericias todavía. Sí, es verdad, esto ocurrió el martes. Ahora, todo esto, lo del martes, como que viene a coronar un fin de semana particularmente violento y particularmente sangriento en términos de los métodos de los homicidios. Y empiezan las reuniones. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Qué ambiente captó usted en esas reuniones? Porque en un sentido, en la primera particular, se notó un cierto desconcierto. Si usted se refiere a la reunión en la que me tocó participar junto al general director de Carabineros, al director de la PDI, a la vicepresidenta Tobá, porque el presidente se encontraba fuera en el extranjero, al ministro del Interior subrogante, en ese momento el subsecretario Monsalve. Claro. Esa es una reunión en la que yo participé. Fue una reunión en la que básicamente se intercambiaron pareceres u opiniones a partir del incidente ocurrido. Pudimos compartir también en nuestro caso algunas de las estrategias que estábamos desplegando desde hace algún tiempo para poder enfrentar este tipo de situaciones. De ahí es que surge la decisión del gobierno, a quien ya le habíamos propuesto la ampliación de ECO a prolíficos, a las bandas, ¿no? La investigación de las bandas y también ampliar la intervención directa, si no se lo mencioné, de los fiscales en los delitos flagrantes pero sin detenidos, que son violentos y a los que nos estábamos solo enterándonos por las partes. ¿Eso surgió en la reunión? No, nosotros lo habíamos planteado hace varias semanas atrás, pero volvimos a transmitir ese planteamiento y es a propósito de esas reuniones que surge el compromiso del gobierno de apoyarlo a la brevedad y no más adelante. ¿Y qué diagnóstico hubo en esa reunión respecto a lo que estaba pasando? Que son reuniones de carácter reservado. Son reuniones de carácter reservado y en los que estábamos en esa reunión somos instituciones, particularmente Carabineros, la PDI y la Fiscalía, en las que desarrollamos Carabineros un trabajo preventivo, pero también investigativo, y en el caso nuestro un trabajo investigativo. Y yo creo que tratamos de compartir información sobre todos los antecedentes que teníamos generales, acerca de qué es lo que habría ocurrido y cómo esto ocurre, ¿no? Qué sucede y insisto, una serie de iniciativas que considerábamos mirando hacia adelante, ¿no? Que consideramos que era necesario desplegar o apoyar, tal como la que le acabo de manifestar, y que esperábamos que el gobierno pudiera hacer propia. Esto ocurrió en Lampa el año pasado, una cosa parecida, como en el famoso Baby Shower. Sí. ¿Usted lo recuerda?
¿No nos tomamos en serio el asunto cuando eso ocurrió en abril del año pasado? Pues no. Digo como sociedad, no digo la Fiscalía. No, mire, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy serio. Yo creo que es de la principal preocupación hoy día. No, creo que sobre el particular, lo que hoy día son afirmaciones que forman parte del sentido común, el año pasado no eran tan compartidas por toda la comunidad. Había una evolución, ¿no? Hacia un diagnóstico más bien compartido. Lo que me preocupa es cuánto tiempo más nos va a tomar, ¿okay? Seguir arribando a acuerdos comunes en torno a la importancia de ciertas medidas o ciertas prioridades. Yo creo que quizás lo que ha cambiado es que el año pasado quizás no había acuerdos tan amplios respecto a la importancia de ciertas medidas como hoy día existen. Y espero que ojalá podamos avanzar muy pronto con sentido de urgencia, como lo hemos dicho muchas veces. No solo un tema de importancia, relevancia, sino con sentido de urgencia o con sentido de emergencia para abordar ciertas situaciones que son críticas. Sí, porque da la impresión de que el crimen organizado nos lleva a la delantera, digamos. Siempre. Eso va a pasar siempre. O sea, en general ocurre con mucha frecuencia, porque lo que usted está viendo es una disputa entre el Estado y iniciativas privadas, emprendimientos privados. Los emprendimientos privados suelen ser bastante más ágiles. El punto es que nosotros vamos a ir mucho más lentos si no nos ponemos a mirar este asunto desde hombros de gigantes, por ejemplo. Es decir, si nos concentramos entre nosotros, a mirarnos el ombligo y a preguntarnos entre nosotros cómo podemos resolver este problema más grave, y no rápidamente comenzamos a ver, como lo hemos planteado muchas veces, en el extranjero, experiencias que han sido exitosas para tratar de evitarnos todo el costo que implica a que nosotros lleguemos a la misma conclusión, a esta pólvora que ya fue descubierta fuera. Hace un rato. Usted puede ver lo que ha pasado en Holanda. En Holanda, los problemas que tienen con el puerto de Rotterdam, los problemas que tienen con el narcotráfico. Holanda, por supuesto, es un país muchísimo más tranquilo, muchísimo menos violento que Chile, pero están con problemas con el narcotráfico. Rápidamente recurren a los italianos para preguntarles. O sea, es un asunto que no te tomas mucho tiempo en preguntar, en reflexionar acerca de dónde buscar estrategias que han sido exitosas. ¿Y eso no ha ocurrido acá? ¿Eso no ha ocurrido en Yo creo que nos hemos demorado más de la cuenta. En abrir la caja. Pero eso surge, le insisto, surge de que hemos ido progresivamente tomando conciencia, ¿okay?, de la gravedad del problema. El punto es que creo que lo que uno siente, yo le diría, ¿cuál es mi principal ansiedad? Mi principal ansiedad es cuál va a ser el costo que nos va a tomar llegar a un acuerdo amplio acerca de que este tipo de asuntos son asuntos muy técnicos, no son asuntos que deben depender de la contingencia política, y que avancemos rápidamente, claro, a dejar de experimentar y buscar soluciones que han resultado adecuadamente y aplicarlas en Chile. No pensar que esto solo pasa por leyes, recordar que esto también pasa por gestión. Nosotros hicimos un conjunto de planteamientos en la cuenta pública. En la cuenta pública del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, más bien, es el momento en el cual el fiscal nacional puede opinar fuera de la caja. Es el momento en que podemos decir, mire, estos asuntos nos están incomodando. Estos asuntos ojalá se pudieran mejorar. Hicimos un conjunto de propuestas en aquella oportunidad y uno esperaría más diálogo para poder tener pronto un diagnóstico compartido con soluciones, insisto, que tenga una base más técnica, basada en evidencia y no la pura, como le hemos planteado a veces, una oferta barata por aquí y la solución simple por acá. Porque si no, por triste que parezca, lo que tenemos que esperar es otra masacre. Es que el costo son vidas humanas. Sí, pues. O sea, ¿cuántos muertos cuesta que nos pongamos de acuerdo? El costo son vidas humanas. Y a propósito de eso, cuando usted dice, cuando fue lo de Baby Shower en abril del año pasado, no teníamos ciertos consensos, no teníamos ciertos acuerdos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué planteamientos ahora son más plausibles debido a que la realidad se nos está volviendo en la cara? La importancia, por ejemplo, de que pudiéramos contar con un recinto carcelario, que lo celebro, ¿no? Especial para los líderes del crimen organizado, ¿no? Planteamos en ese momento, necesitábamos un recinto especial, ¿no? Hoy día hay un consenso amplio. Y leí que hasta el presidente del Partido Comunista está de acuerdo. O sea, de republicano al presidente del Partido Comunista están de acuerdo en que es necesario. Bien, nosotros, en democracia las decisiones toman tiempo, en democracia es necesario ponerse de acuerdo, eso es muy bien. Mi ansiedad es cuánto tiempo nos demoramos en llegar a ellos, pero eso, muy bien. Hemos hecho otras propuestas, ojalá pudieran discutirse en torno a ellas, nos parece que serían útiles. Un ejemplo simple de lo que planteamos en la cuenta pública. ¿Por qué estamos? Este es el titular. Necesitamos que la ley permita al Ministerio Público delegar
mayores actuaciones, mayores atribuciones para que las policías actúen autónomamente en la investigación de delitos comunes. Vuelvo, para que la Fiscalía, necesitamos que se cambie la ley para que la Fiscalía pueda permitir, pueda delegar atribuciones a las policías para actuar rápidamente en delitos comunes sin necesidad de una orden del fiscal. La ley hoy día establece, el Código Procesal Penal establece, que en los casos de delitos comunes, de todos los delitos, claro, que no haya detenido, las policías tienen que rápidamente tomar contacto con el fiscal para poder realizar cualquier diligencia. Claro, y por eso hay fiscales de turno y fiscales de flagrancia y todo eso. Por eso que tuvimos que pedirle al gobierno recursos adicionales y abrimos la bitácora web y tuvimos una instrucción, ahora dimos una instrucción a la policía para que se contacte de inmediato. Eso es un cambio pequeño, pero sería significativo. Es que ¿sabe por qué es tan importante? Porque resulta que todas las policías en los países desarrollados, los países democráticos, funcionan así. En Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en España. Usted ha viajado, usted sabe que la policía no requiere de una orden del fiscal para investigar un robo de un auto, en ninguna parte del mundo. Pero sin embargo nuestra ley no establece que para poder realizar diligencia en una causa como esa, ni siquiera podemos autorizarlo nosotros. ¿Por qué? Porque la ley no nos lo permite. Necesitamos un cambio sobre el particular. A fines de los 90, el Congreso desconfiaba de la capacidad de las policías de desarrollar eso adecuadamente, por razones que no es del caso mencionar, pero que todos conocemos. Hoy día, ya más de 20 años después, es razonable que nos empecemos a acercar al funcionamiento de las policías en los estados democráticos. Y para eso tenemos que darle más atribución de delitos comunes. No estoy pensando en el caso convenio. No estoy pensando en casos más complejos. En ninguna parte del mundo funciona así en esos casos complejos. Claro, pero en el robo de un auto, siempre la Fiscalía está metida desde el principio, muy encima de esos casos. Pero en los robos de los autos, en los portonazos, en los abordazos, palabras que hoy día todo el mundo conoce, necesitamos que las policías tengan, la Fiscalía pueda concederles atribuciones para que actúen autónomamente sin necesidad de una orden del fiscal. Hablamos de las cárceles. Todos sabemos que hay pelotazos en las cárceles, que es que les lanzan por arriba de los muros cosas, teléfono, comida, droga, cosa que es totalmente ilegal. ¿Cómo no se puede parar eso? ¿Se necesita una ley para que eso se convierta en un delito? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos atribuciones para actuar después que los delitos se han cometido. ¿Okay? Lo que sí le puedo transmitir es que quizá en el último tiempo el equipo de trabajo que generamos con Gendarmería para poder investigar delitos que se estaban cometiendo al interior de las cárceles ha comenzado a dar resultados. Ustedes probablemente vieron hace pocos días atrás un procedimiento en que terminaron detenidos varios funcionarios, ¿okay? Sí. De Gendarmería, precisamente una investigación que llevamos adelante y que comenzó a desbaratar problemas de corrupción al interior de Gendarmería. Sabemos que estas cosas pasan, ¿okay? Y en el ámbito de nuestras atribuciones, con los recursos que tenemos, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero también quisiera destacar el trabajo que tenemos con el equipo interno de inteligencia de Gendarmería, inteligencia penitenciaria. Hoy día, ¿se acuerda que hace un momento atrás le dije, hay temas que hace un año atrás parecían no tan relevantes y que hoy día parecen muy, muy significativos? Ejemplo simple, inteligencia penitenciaria, la colaboración de Gendarmería, ya no solo en la custodia de los presos y en la reinserción de los presos, sino que también en la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles y desde las cárceles. Gendarmería tiene actividades como esa. Por supuesto. Y tiene capacidad para hacerlo. Y ya se modificó la ley, porque hoy día tenga más atribuciones, y nosotros tenemos una coordinación bastante estrecha con ellos para tratar de investigar los delitos que se cometen desde dentro de las cárceles. Ahora no cabe duda, y por eso la importancia de recintos penitenciarios bien diseñados y sistemas de protección también bien construidos, que esas personas que trabajan desde dentro de los establecimientos penitenciarios requieren normas de reserva, de protección especiales, aún más intensas que las de los policías que se encuentran fuera. Gendarmes anónimos, por decirlo así. Pero hemos tenido un muy buen trabajo con Gendarmería para comenzar a desbaratar las redes de corrupción interna y también los delitos que se cometen desde las cárceles. Porque a propósito de las cárceles y de Gendarmería fue bien grave lo que pasó en la cárcel de alta seguridad. Fueron prácticamente 15 días de desórdenes, de amotinamiento, digamos. Sí, pero de presos súper violentos, además. Claro. Pero yo quiero reconocer el esfuerzo de parte de las autoridades de justicia y de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, que creyeron que ese centro iba a ser útil o el necesario para recibir a las bandas. ¿Okay? Era opinable si iba a ser suficiente o no iba a ser suficiente. Lo instalaron, lo implementaron, lo desplegaron, demostró que era insuficiente, ¿okay? Pero por lo menos hay un primer intento de segregación que no cabe duda que hay que mejorar. Hay que mejorar la segregación, digamos. Y para eso se necesita la cárcel nueva, digamos. Todas las experiencias en materia de crimen organizado demuestran que hay, entre las herramientas claves para desbaratar el crimen organizado, se encuentra el combate a la corrupción pública,
y junto con ello las políticas de segregación carcelaria, para evitar el reclutamiento de miembros de la organización al interior de la cárcel y para evitar que la organización siga funcionando al interior de la cárcel, que se siga delinquiendo desde la cárcel y que además que los líderes de las organizaciones puedan seguir dirigiéndolas desde su interior. Entonces, hoy día me parece que no hay mucho espacio para discutir eso. El director subrogante para cuestionarlo, más bien. El director subrogante de Impuestos Internos dice hoy en el diario El Mercurio que le preocupa el tema del comercio informal. Y dice, el comercio informal está evidentemente, y la verdad es que no hay que ser Einstein para saberlo, está proveído de material, de mercadería, por una mafia, porque si no, no se entiende de dónde sacan tantos productos, muchas veces falsificados, bueno, a ese precio, digamos. No puedo más que compartir esa afirmación. Y permítame agregar además de productos robados. Además. Lo nuestro no es preventivo, lo nuestro es represivo, ¿no? Creo que podrían ser de mucha utilidad, por lo menos desde el punto de vista del trabajo que nosotros realizamos, campañas que tratan de sensibilizar a la comunidad respecto a la importancia de no comprar productos robados, para que la comunidad... Pero eso es preventivo. Para que la comunidad entienda... Pero el comercio se está haciendo ahí, para que la comunidad entienda que los productos robados están manchados con sangre. Ya, pero en este caso el delito se está cometiendo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Son delitos es que hay algunos casos en los cuales hay delitos flagrantes y otros que requieren investigaciones. Lo que demuestra, o sea, yo creo que lo que explica bien la frase del director Echeverry es algo que hemos sostenido durante muchas oportunidades, que el combate al crimen organizado necesita que la Fiscalía y las policías, que investigamos delitos generales, ¿no?, tengamos una colaboración muy estrecha con el Servicio de Impuestos Internos, porque el servicio nos puede aportar información muy útil para desbaratar a esas bandas. Por de pronto Javier Echeverry dice que las querellas de impuestos internos ya no van a ser más nominativas. Y eso es muy valorable, ¿no? Nos reunimos en la oficina esta semana y él insistió en aquello que acaba de señalar, se lo escuché personalmente y eso también es algo muy valioso. Pero espero también, y estoy seguro que el servicio va a cumplir con aquello que su director ha manifestado en orden a que cuando se trate de bandas de crimen organizado que han cometido otros delitos y otros delitos muy graves, el servicio va a priorizar la persecución de los delitos cometidos antes que la recaudación fiscal. Él lo ha manifestado y estoy seguro que así va a ocurrir. En ese caso también están los delitos de corrupción. Para eso, ¿es necesario el levantamiento del secreto bancario en los términos en que lo ha propuesto el gobierno en los dos proyectos en que está ese asunto? Yo sobre particular que no hemos emitido opinión en el Congreso. A mí cuando me han preguntado sobre ese punto, yo he dicho que podría ser de gran utilidad que en la unidad de análisis financiero pudiera tener acceso restringido al levantamiento del secreto bancario. Aunque sin embargo quisiera hacer presente, nobleza obliga, ¿okay?, que cuando el Ministerio Público para investigar homicidios, para investigar casos de corrupción, cosas bastante más graves que la evasión fiscal, ¿okay?, hemos tenido que pedir órdenes judiciales, en general los tribunales nos entregan las órdenes que pedimos, no es un problema con que yo no creo que atribuir que no tenemos información, ¿okay?, fluida de parte de la información que necesitamos de parte de los bancos, a que es muy difícil obtenerla por la vía judicial, la verdad es que se aparta de nuestra experiencia. Es muy importante la norma que viene ahora en la ley de reincidencia, que está en la actual tramitación, que obliga a las instituciones bancarias y financieras a entregarnos la información, por ejemplo, en un cierto formato. Fíjese que más dificultades que por los plazos, hemos tenido dificultades por el formato en el que nos la entregan. Pero pues no cabe duda que tener información rápida respecto a los movimientos bancarios de quienes cometen delitos contribuye a su esclarecimiento. Y usted lo mencionaba, gendarmes anónimos, por ejemplo, para proteger a los gendarmes y a sus familias. Y en el caso de la protección de testigos, de gente que más que gendarmes anónimos, mucha protección respecto a la identidad de quienes trabajan en inteligencia. Tiene que haberla, es razonable. ¿Y qué pasa con los testigos? Hoy día tenemos... ¿Cuál es la situación? Ya hubo una controversia a partir de un reportaje nuestro en torno al asunto. ¿Cuál es exactamente el estatus de la protección de testigos, más allá de ese caso en particular, digamos, y de esa controversia? El estatus de la protección de testigos es que estamos hoy día trabajando para poder contar con lo que realmente sea un programa de protección de testigos. Tenemos a lo largo del país 19 fiscalías regionales, todas las cuales lamentablemente hasta la fecha habían estado trabajando más o menos de forma distinta, es decir, no había homogeneidad en la forma como estaban trabajando. Teníamos experiencia positiva en orden a que, esto básicamente reactivo, que no teníamos incidentes en los reportados
de testigos contra los cuales se hubiese atentado contra su vida y que se hubiesen efectivamente encontrado protegidos por parte de la Fiscalía. Las medidas de protección han mostrado ser relativamente eficaces, también en casos de víctimas, para evitar femicidios. Si usted mira, por ejemplo, a propósito de los feminicidios, nuestra estadística de Fiscalía Nacional, el factor más determinante respecto a la vulnerabilidad de las víctimas, más que el factor de estar o no por una medida de protección, pareciera que las medidas de protección suelen ser bastante eficaces, aunque hay personas que han muerto, mujeres asesinadas y que estaban bajo una medida de protección, pero un grupo muy pequeñito. Pareciera que el principal factor es que las mujeres no están denunciando, es decir, que no están en situación de que siquiera alcancemos a protegerlas. Hoy día a lo que aspiramos es a poder ampliar las capacidades que tenemos de proteger víctimas y testigos. Pero vuelvo sobre un punto, mire, y lo voy a relacionar con el sistema carcelario. Es importante que tengamos muchos recursos para proteger víctimas y testigos, que tengamos un programa eficaz. Y los programas eficaces requieren además de interagencialidad. Nosotros no podemos hacer todo. Requieren, por ejemplo, que tengamos buenas casas, suficientes casas de protección de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esas no las proveemos nosotros. Son otras instituciones las que las proveen. Claro. Tenemos problemas serios de cupo para mujeres, de cupos para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar para ella y para sus hijos. Tenemos problemas con las casas de trata. No tenemos casas para víctimas de trata. Son insuficientes los cupos con los que tenemos. Aquí esto requiere interagencialidad, cooperación del gobierno. Pero más allá de todo eso, a propósito del crimen organizado, el Estado no puede descansar en el coraje, en la valentía, en el compromiso patriótico de víctima y testigo para combatir el crimen organizado. No. Es indispensable. Es indispensable. Tenemos que tener los mejores mecanismos, pero no alcanza. No alcanza. Toda la experiencia comparada exitosa no alcanza. Demuestra que eso no alcanza. ¿Qué es lo que necesitamos complementar? Necesitamos complementarlo con un sistema de cooperación y de delación compensada, eficaz también. Es decir, que en el sistema penal tengamos sistemas de cooperación calificada y tengamos sistemas incluso de delación de sujetos condenados, que puedan delatar a sus compañeros y por esa vía esclarecer delitos. La ley que viene ahora, que está aprobada recientemente por el Congreso, la ley de reincidencia, que está en el Tribunal Constitucional y que espero que no tenga ningún cambio, fue una ley que fue aprobada con altísima mayoría, altísimo quórum. Espero que el Tribunal Constitucional no le introduzca cambios. Establece un sistema legal apropiado para eso. Pero aquello requiere que tenga un complemento de un sistema penitenciario que sea acorde a esa realidad. Porque si los líderes de la banda del crimen organizado, los miembros del crimen organizado, no temen la cárcel, no estiman que la cárcel es un lugar al cual tengan temor indeseable, ¿no? Todos los sistemas de delación no van a funcionar adecuadamente. Fiscal, nos queda un minuto. Casos que han sido llamativos. En el caso de los 3 carabineros asesinados el 27 de abril, asesinados y quemados el 27 de abril, ¿hay avance en esa investigación? Son casos que en toda nuestra experiencia, por lo menos en la Araucanía, en los casos en los cuales hemos podido identificar, llegar a juicio y condenar a los autores de homicidios de esa naturaleza, son casos que toman más tiempo que en zonas urbanas. Así muestra siempre nuestra experiencia. Ese caso se encuentra todavía dentro de los rangos habituales. ¿No le preocupa esa...? No, y de hecho siempre he dicho que soy optimista, y quiero señalar que tengo base para ser optimista y estoy aún más optimista que hace un tiempo atrás. ¿Y en el caso de Hermosilla? ¿Es cierto que va a haber una formalización el próximo mes? Lo que pasa es que el caso Hermosilla tiene varias aristas hoy día. Sí, las tiene. Tiene varias aristas. Está la causa relacionada con FACTOP, ¿no? Y ahí hay personas formalizadas, privadas de libertad. Surgió una arista casual, nunca esperábamos, que la era el director de la PDI, que también tiene personas formalizadas. Sin embargo, respecto del propio colega Hermosilla, de la señora Villalobos, todavía no se han tomado, los fiscales no han tomado decisiones que hayan hecho públicas. Hay una investigación que todavía se encuentra reservada con diligencias pendientes. Es una investigación en la que nosotros estamos trabajando el Ministerio Público directamente revisando los antecedentes. Recuerde que hemos manifestado que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, en esta oportunidad es el propio equipo fiscal el que está revisando los registros de mensajería de esos teléfonos, no lo hemos delegado a nuestras instituciones. Y estamos trabajando también con otras instituciones. El Ministerio Público no está trabajando solo en esto. Hemos incorporado en comisión de servicios funcionarios de otras instituciones. Esto no es raro. Por ejemplo, en el caso convenio, hemos pedido funcionarios de la Contraloría en comisión de servicios para poder investigar por razones, porque hay temas administrativos. En este caso tenemos una funcionaria de servicios de impuestos internos en comisión de servicios trabajando.
y confío en que pronto, y así les he pedido a los fiscales que se encuentran a cargo de la causa, pronto tengamos resultados. Le hemos aportado unos recursos adicionales para que puedan dar más rápido, el recurso tecnológico. Confío en que pronto van a tomar decisiones muy relevantes. Y en el caso Ojeda, la Cancillería va a estar presencialmente en Costa Rica entregando los documentos para la extradición. La investigación del caso Ojeda es un caso absolutamente abierto, con diligencias pendientes en Chile. O sea, no se resuelve con la detención en Venezuela. No, para nada, no termina ni se resuelve solo con la detención. O sea, en Costa Rica. En Costa Rica de este imputado. Recuerda que además nos queda otro prófugo todavía. Tenemos una muy buena relación de cooperación con el fiscal general de Costa Rica. El fiscal Carlos Díaz, con el fiscal Carlos Díaz hemos podido tener diálogo permanente. Nos ha manifestado la mejor disposición para colaborar. Y este caso, en las extradiciones, la Fiscalía solicita, pero el gobierno de Chile tiene un rol muy activo en la tramitación de la extradición. Claro. La Cancillería nos había manifestado como una señal política los antecedentes que forman parte del trámite, ¿no? Que tiene que aportar y poner a disposición de las autoridades costarricenses. Los iban a trasladar personalmente, una señal de respaldo del gobierno de Chile a esta diligencia. Entiendo que ese viaje de la subsecretaria de la Fuente se enmarca o que obedece a ese anuncio que nos habían realizado, y por supuesto todas las acciones, tanto como políticas como probablemente jurídicas, procedimentales, que el gobierno realice para que esa extradición prospere, no cabe duda que son muy, muy valiosas y reconocemos, insisto, la importancia de ella. Con el fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana aquí en Mesa.